¿Te ha faltado una conexión real con los libros o sientes que te has desconectado de ellos? ¿Sientes que como lector no estás haciendo algún aporte valioso a la sociedad? Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy les traigo la reseña de dos libros: El gato que amaba los libros y El gato que cuidaba las bibliotecas. Vamos allá. Bueno, brevemente hablemos de el autor. Susuke Natsukawa, espero que se diga así su nombre, nació en 1978. Este autor de dos libros, creo que tiene tres, pero dos son sus, digamos, sus obras maestras porque han vendido muchísimo. Se trata del gato que amaba los libros y el gato que cuidaba las bibliotecas. Hablando del primer libro del autor, que según tengo entendido lo publicó en 2017, este es una edición de Penguin del sello editorial Grijalbo y de la traductora Marta Morro Serret. ¿Por qué menciono eso? Es importante la edición, yo creo, al ser una narración de una cultura tan diferente a la nuestra. Yo creo que el traductor tiene y el editor tiene un papel muy importante, que es transmitir la idea que el autor quiere. Y yo creo que en esta traducción se logra. Encontré pocos detalles, pero en realidad creo que es una muy buena traducción. En El gato que cuidaba las bibliotecas, este libro ya lo compré después, porque claro, en la Feria del Libro de Cali, la última, que fue en noviembre de 2024, el país invitado fue Japón. Entonces, claro, por eso estaban estos libros por ahí andando. Y pues nada, cuando yo supe que eran dos libros, compramos inmediatamente el segundo libro. Este segundo libro también es de editorial Penguin Random House y del sello editorial Grijalbo. Y el traductor es Juan Francisco González Sánchez, que según sé es una persona que tiene muchísima experiencia en la traducción del japonés al español, y creo que también fue un éxito en cuanto a la traducción y a la edición. Además de ser libros con portadas muy hermosas, miren estos libros tan maravillosos. Yo creo que la portada fue algo que me motivó a comprar el libro. En realidad yo no fui que lo compré, pero en realidad nos gustó incluso su apariencia. Bien, hablemos del tema central de la trama, y para eso ambos libros tienen prólogo y tienen epílogo. Voy a leerles solamente la primera frase del prólogo del primer libro. Dice: para empezar, el abuelo ya no estaba. Es una manera un tanto brusca de iniciar una historia, pero esa era la cruda realidad. El libro está narrado por un narrador externo, como omnisciente, que lo sabe todo, ve todo, y también evidentemente los diálogos de los personajes. El personaje principal, Rintaro. Rintaro es un hikikomori, un ratón de biblioteca que mantiene leyendo los libros que tiene su abuelo en la librería. Cuando su abuelo muere, pues Rintaro, pues, su vida cambia naturalmente. Ahora tiene que hacerse cargo de la librería. ¿Qué va a hacer con ella? ¿No? Tora es el gato que amaba los libros, precisamente como dice el título, un gato atigrado con ojos de jade, un gato mágico que habla y que recurre a Rintaro para poder salvar los libros. ¿De qué? ¿Dónde van a tener que ir? El libro se divide en capítulos, pero cada capítulo tiene el nombre de un laberinto. ¿Qué son esos laberintos? ¿Qué hay dentro de ellos? ¿Qué quiere destruir a los libros y por qué? Esa, digamos, que es la trama principal. Rintaro va a tener que ir en medio de esos laberintos, ir salvando a los libros a través de la propia superación de sus miedos, ¿sí? Ya ustedes se van a enterar más cuando lo lean. Y en El gato que cuidaba las bibliotecas, aquí ya la protagonista es Nanami, que no me acuerdo de su apellido, pero por aquí lo escribí: Nanami Kosaki. Y lo mismo, voy a leerles la primera parte. También tiene un prólogo y un epílogo. Y dice: qué raro, los libros están desapareciendo, pensó extrañada Nanami, cruzada de brazos y con la vista fija en una de las estanterías de la biblioteca. Aquí ya la historia no se desarrolla en una librería, sino en una biblioteca, y Nanami nota que los libros están desapareciendo, pero especialmente los libros clásicos. Y son esos libros clásicos que la han acompañado a ella durante su infancia.
Ella perdió a su mamá, su papá es quien se hace cargo de ella y cuando era pequeña iban mucho a la biblioteca, así que creó una conexión muy bonita con los libros y con su papá, pero ahora su papá mantiene ocupado y aparece Tora. Aparece Tora justo cuando ella se da cuenta que los libros están desapareciendo y Tora recurre nuevamente a esta muchacha que ahorita es una niña de 13 años, que tiene asma, que no es una hikikomori, es decir, no está encerrada en su mente, pero tiene unas limitaciones físicas. A diferencia de Rintaro, ella coge el reto que le da Tora con entusiasmo, pero ella va a tener que enfrentarse a otro tipo de problemas, a otro tipo de amenaza a los libros. Ella va a ir visitando una fortaleza, un castillo, que va cambiando durante cada visita como que fuera un videojuego. Y entonces ella va primero y primero es un jefe chiquito y luego un jefe más grande y más grande y más grande. Y ella va a tener que vencer sus limitaciones, inclusive físicas, para poder salvar los libros. ¿De quién? ¿De qué? ¿Por qué los libros están en peligro? Yo creo que ahí está el meollo del asunto, así que no crean que les hice spoiler ni mucho menos, inclusive si ustedes leen la sinopsis del libro, más o menos eso les va a decir. Bueno, y básicamente esa es la trama de las dos novelas, de las dos fábulas. Cada una tiene enfoques diferentes, como les decía, en el caso del primero, más es como las limitaciones mentales de Rintaro, ¿sí? Ese impedimento mental que él tiene para salir y dejar el libro, cerrar el libro e ir a practicar lo que aprendió. Y en el caso de Nanami es superar esa sobreprotección, fruto obviamente de su enfermedad, de su limitación física, superar eso para poder salvar la lectura. Y aquí es donde yo creo que está la sustancia de esta historia, ¿sí? Lo que yo más amé, lo que yo más disfruté, las frases que más subrayé tienen que ver con esto, con que el libro o estos libros vienen siendo una crítica al estado de la literatura, al estado de los libros actualmente, a cómo vemos los libros. Y aquí yo quisiera no divagar mucho, pero me emociona mucho hablar de este tema porque me recuerda a mi yo del pasado, ¿sí? A por qué yo antes no leía, cómo veía yo la lectura, por ejemplo. Y les comento, pues yo veía la lectura como un símbolo de estatus, que mucha gente, yo no sabía cómo hacían para leer tanto, para presumir de tantas lecturas si yo me dormía leyendo una novela. Entonces yo la lectura la veía como un símbolo de estatus, de ocio, era algo que uno hacía en sus tiempos libres. Hoy en día, y más después de leer estos libros, yo creo que la lectura es una necesidad. Es más, si ustedes se ponen a pensar conmigo, la lectura viene siendo el eje de desarrollo de la humanidad, la escritura y la lectura. Fue hacia el año 3000 a.C., aquí hablando un poquito de historia, con el permiso de ustedes, cuando hubieron las primeras manifestaciones escritas, ahí fue que comenzó la historia de la civilización humana. El desarrollo humano comenzó cuando pudimos transmitir el conocimiento a través de la comunicación escrita y no de la oral. Entonces, esas ideas que están aquí, por ejemplo, les voy a dar ideas sin hacerles spoiler. Una idea que me quedó resonando en la mente. ¿Cuál es el papel que tienen las editoriales en el mantenimiento de la buena literatura? Y aquí pensar en aquellos libros que generan realmente valor, como son los clásicos de la literatura, ¿sí? Pero que no son tan comerciales, ¿sí? Si en una estantería está, digamos, Orgullo y Prejuicio, Jane Eyre, Hombres Borrascosas, es posible que a los jóvenes les atraiga más otro tipo de literatura. Pero no por eso las editoriales deben dejar de imprimir estos clásicos, porque cuando una persona se encuentra con un clásico y lo lee, lo comprende, se sumerge en él, se conecta con algo mayor, se conecta con otros tiempos, con otras culturas, con las limitaciones que vivían
otras personas en otros años, con cómo vivían. Me puedo quedar aquí hablando de qué es lo que te deja a ti un libro clásico. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el papel de las editoriales y de las librerías? Y aquí, por ejemplo, miren esta frase. ¿Cómo la lectura sigue considerándose un símbolo de estatus social? Todo el mundo está desesperado por incluir en su mísero currículo de lecturas algunos libros de cierta dificultad. Estas ideas que están en estos libros no te van a dejar impasible, no te van a dejar estos libros no te van a dejar como llegaste a ellos. Entonces te invito a leer estos libros por su trama, por su historia, porque son libros muy sencillos, son libros corticos, mira, no pasan de las 240 páginas, se leen muy rápido, tienen letra grande, está dividido muy bien en párrafos. Los diálogos son muy importantes y se me ha olvidado hablar de ellos, pero los diálogos yo creo que aparte, porque como les decía, los libros los narra un narrador omnisciente, pero los diálogos son en realidad quienes marcan la pauta de la historia, quienes dan las ideas más poderosas son los diálogos, y son diálogos muy cercanos, el lenguaje no es complicado para nada, y sobre todo te invito a leerlos para que desentrañes estos mensajes, ¿sí? Sobre la lectura, sobre la perversión de la comunicación escrita. Y pues por otra parte, no es una novela compleja que tenga muchísimos personajes, como ya vieron, tienen pocos personajes, pero muy bien elaborado. Yo creo que el autor acierta con las descripciones. No son libros tan descriptivos, tan detallistas, pero los detalles que da son suficientes para ya darte una idea. Y muy bien, para finalizar, quisiera concluir con que si tú eres lector o si no eres lector, que sepas que la lectura nos da las herramientas para vencer nuestras limitaciones. Quédate con eso. Si te quedas con eso, yo creo que ya me doy por bien servido. La lectura te ayuda a vencer tus limitaciones. Y tú y yo sabemos que lo que más duro nos da son nuestras limitaciones, lo que creemos que no podemos hacer, a lo que le tememos. Cuando leas estos libros vas a ver cómo la lectura nos puede cambiar la vida. Mi canal se llama Mientras Leo, es precisamente porque yo considero que la lectura no es mi vida, la lectura es parte de mi vida. Pero gracias a la lectura yo he podido entender de manera más profunda ideas que antes solamente conocía de manera superficial. La buena alimentación, el ejercicio, los buenos hábitos, la toma de decisiones financieras, todo eso se aprende en un libro. Y el mensaje escrito en un libro es muy diferente al mensaje, por ejemplo, que te da un video. Es muy diferente. Yo no lo veía así, pero cuando comencé a leer, comencé a entender que las ideas que yo aprendía de la lectura se quedaban mucho más arraigadas en mi ser. Como conclusión de esta reseña, quiero decirte que estos dos libros son historias muy entrañables, muy bonitas, los personajes son maravillosos, pueden ser un proyecto, por ejemplo, familiar, que leas con tus hijos, con tu esposo, con tu familia, con tu pareja, pero sobre todo esos mensajes que da, subráyalos, medita en ellos, medita en cuál es el estado actual de la lectura y en cómo te ves tú como lector de aquí a 5 años. Si ves la lectura simplemente como un símbolo de estatus para poder presumir cuántos libros leíste, o en realidad cada vez que abres un libro y te sumerges en él, como que el mundo para y tú te sumerges en otro mundo, en un mundo de oportunidades que no habías visto antes. Muy bien, te agradezco por ver este video hasta el final. No sabes todo el trabajo que hay detrás de estos videos, no sé cuántas veces lo grabé, precisamente por esas limitaciones, ¿no? Por tratar de transmitir el mensaje de lo más natural posible y poder generar de algún modo valor
a través del fomento de la lectura. Así que si viste hasta aquí el video, te agradezco de corazón. Y si no te has suscrito, te pido que te suscribas, le des like y comentes. Puedes comentar, por ejemplo, si ya leíste los libros, qué te pareció, si no lo has leído, qué te motiva a leerlo, o cualquier comentario, estaré muy gustoso de leerlo. Y yo creo que voy dejando por aquí esta reseña. Te agradezco mucho y nos vemos en el próximo libro. Un abrazo a todos. Los libros tienen poder, solía decir el abuelo. Solo los libros antiguos que perviven en el tiempo son realmente poderosos. Si lees muchos de ellos, tendrás un montón de amigos con los que podrás contar siempre.